Las élites políticas nacidas de la Revolución Francesa fueron tan rigurosas y crueles en su ataque a los criterios tradicionales y a los pueblos, que provocaron muchas y muy fuertes resistencias. En el siglo y medio que va desde aquella revuelta hasta algo después de la Primera Guerra Mundial, en todo el mundo hubo rebeliones contrarias a la aplicación de los principios revolucionarios, supuestamente tan buenos para los pueblos. La inmediata rebelión exitosa fue la encabezada por Napoleón Bonaparte, que no enfrentó los principios revolucionarios sino la anarquía, pero al menos creó una mística patriótica y puso orden en la calle, aunque ensangrentó un continente y dio pie al caos hispanoamericano. En buena parte de Europa hubo movimientos insurreccionales antirrevolucionarios y algunos de larguísima duración. Veamos. En Inglaterra ya venía sucediendo algo con el movimiento jacobita, que extendió su lucha desde fines del siglo XVII hasta entrado el XIX, compartiendo la catolicidad y el antiliberalismo de otros legitimistas europeos. En Italia, a mediados del siglo XIX, las tropas y mercenarios al servicio de la Casa de Saboya sometieron a la mayor parte del país, incluso al reino de las dos Sicilias, con capital en Nápoles. Contra esa ocupación se alzaron en guerrilla los campesinos junto con restos del ejército napolitano, combatientes a los que la historia oficial condenó llamándolos bandoleros, briganti, pero que eran en realidad patriotas peleando por su religión y por su rey. Del mismo modo se levantaron en armas en España durante más de 40 años los partidarios del pretendiente don Carlos, pero no solo por un tema de sucesión al trono, sino más bien por sus principios antiliberales. El lema de los llamados carlistas era Dios, patria y rey. Todos esos contrarrevolucionarios combatían por asuntos de fundamento estrictamente religioso y en defensa del reflejo de esas convicciones sobre el orden político de sus sociedades. Como marxista cerrado que era, el comunista italiano Antonio Gramsci quiso ver en esos movimientos una lucha de clases, cuando en realidad eran todo lo contrario, la defensa de la religión y la preservación de la sociedad orgánica que todos conocían, con todos los cuerpos y clases sociales no enfrentados entre sí, sino articulados en una red de interacciones, aquello que se había venido tejiendo desde el propio inicio de la vida humana. Hispanoamérica, después que el expansionismo napoleónico le dio su tiro de gracia al imperio español, que se llamaban los reinos de Indias, se quebraron en varias decenas de estados disque soberanos, en los cuales hizo estragos la ideología de la Revolución Francesa. Al tiempo de las independencias americanas, esas pautas revolucionarias, ajenas a lo que conocían los peninsulares y criollos, ya habían sido introducidas de contrabando por conspiradores también iberoamericanos, que hoy tienen calles y estatuas por ahí por una fidelidad de cofradía. Cuando estas tierras quedaron huérfanas de la administración española, el enfrentamiento entre liberales y tradicionalistas significó un siglo y más de guerras civiles, con la consiguiente parálisis organizativa y funcional y el rezago frente al resto del mundo. En estos nuevos países, donde la Marseillaise llegó a cantarse casi a la par de los himnos nacionales, también hubo quienes se rebelaron contra el orden liberal de marcado acento burgués, ateo, citadino,
cargado de petulancia universitaria y despreciativo de los valores tradicionales, de la fe religiosa, y opuesto a la campaña, su gente y sus criterios, que eran los viejos criterios hispánicos, con más o menos conciencia del porqué de sus reacciones, desde Iturbide en México hasta Rosas en el sur del continente, pasando por los García Moreno de Ecuador, los blancos de Timoteo Aparicio y Aparicio Saravia en Uruguay, los caudillos federales rioplatenses y las revoluciones republicanas y federalistas del sur de Brasil, todos ellos se alzaron repetida y heroicamente contra el dominio liberal, casi siempre aliado a potencias extranjeras. Las dirigencias liberales solo pudieron imponerse literalmente a sangre y fuego. La reacción antiliberal hispanoamericana llegó tan acá como hasta 1926 al 29 en la guerra mexicana de los llamados cristeros, ocasión en que la enorme mayoría católica se alzó contra el socialismo y la persecución religiosa practicada por el gobierno masónico de Plutarco Elías Calles. A pesar de ese siglo y tanto de luchas, todas aquellas reacciones antirrevolucionarias lisa y llanamente fracasaron. El emperador de los franceses no había restaurado las bases cristianas del orden, ni el esquema social tradicional, tanto que aquel delito de asociación creado por la ley Le Chapelier recién fue derogado en 1864 durante el Segundo Imperio. A los campesinos vandeanos los cazaron como a conejos. Los briganti italianos descalabrados fueron vencidos, degeneraron en organizaciones delictivas. Los caudillos del Río de la Plata también fueron derrotados en toda la línea por las ciudades portuarias. El mexicano Agustín de Iturbide acabó fusilado, al ecuatoriano Gabriel García Moreno lo mataron a machetazos, los federalistas riograndenses eran degollados de parado después de la batalla, mientras la guerra cristera costó a México 250.000 muertos. La fracción liberal no podía aceptar su culpa por el desquicio que había provocado. Pero no era hora de volver atrás, sino de presionar a la gente para que cambiara, lo cual también es inmoral, porque supone un manejo mecanicista de los seres humanos. Poco después de haber impuesto el liberalismo mediante el terror, también vendría de Francia otra corriente liberal, pero esta especializada en disciplinar a la sociedad. Fue el positivismo de Auguste Comte, confiado fanáticamente en los logros científicos, negador de todo lo que no pudiera probarse por métodos empíricos. Comte y sus seguidores, los del dogma positivo, ¿qué otra cosa podían haber fundado sino una iglesia? La verdad es que absurdamente, pero también con cierta lógica, materialistas, por no poder probar lo espiritual con el método científico, acabaron haciendo para ellos mismos una caricatura de las mismas religiones a las que combatían. El positivismo se difundió a mediados del siglo XIX por el mundo occidental y alcanzó incluso algún punto del Oriente, embanderado con el lema de Comte que hoy luce la bandera de Brasil, orden y progreso. Ese orden se refiere a introducir algo de disciplina en las sociedades trastornadas por la revolución, pero también a la afirmación del orden político liberal. El liberalismo indisciplinó a la gente, metió a las sociedades en el caos, pero después había que darle palos para que se hicieran liberales, pero ordenaditos. En esas sociedades así, disciplinadas, las élites ilustradas debían conducir con rigor a la mayoría de los incultos. Pero la próxima tormenta no iba a venir por el lado de la restauración del viejo orden social o la defensa de la religión,
sino unas décadas más tarde y con motivo de la lucha de clases, también herencia de la Revolución Francesa y provocada de consuno por los capitalistas rapaces y los agitadores marxistas. En el debe de la revolución están todas sus malas consecuencias sociales, políticas, jurídicas, espirituales e incluso económicas, pero el fardo más pesado es el engaño que se hizo a los pueblos que sin arte ni parte fueron obligados a zambullirse en el engendro de una contemporaneidad que barrió con todo lo que venía desde atrás. Frente a la artificiosidad absoluta del nuevo orden de cosas, el monstruo del doctor Frankenstein tenía al menos la virtud de estar compuesto por partes que ya existían antes que ese médico loco las ensamblara. En la galera revolucionaria desapareció toda la experiencia histórica de la humanidad, mientras por la misma magia salieron enaltecidas la actividad política tal cual la conocemos, así como la clase social dedicada a ella, las ideologías y la propaganda que vinieron a sustituir a los frutos del pensamiento, las enseñanzas y las obras del realismo filosófico. Sin mucho para descontar, puede anotarse que la revolución interpretó los signos de los tiempos, que ya no aceptaban la lentitud del orden medieval, tampoco la tutoría no siempre acertada ni generosa de los monarcas absolutos o la frivolidad insultante de una nobleza que había perdido todo mérito. Pero esos eran cambios que bien podían haberse llevado a cabo mediante alguna reformita, salvo que un grupo de fascinerosos quisiera alzarse con todo, como fue lo que realmente ocurrió. Vamos a tener que hablar de estos temas, porque en la raíz histórica es que están en potencia los frutos amargos del orden en que hoy vivimos. Pero rápidamente vamos a pasar a las cosas más concretas del análisis político. Les pido que se suscriban a mi canal. Es un intento, una trinchera por dar la batalla de estos tiempos, que es una batalla por las inteligencias y por las almas. Gracias. A los camaradas y amigos, un abrazo y nos vemos.